Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Bienvenido al canal Ganchillo Crochet. Mi nombre es Ana, Anuska, y hoy te voy a mostrar cómo hacer este granny tradicional multicolor, con varios colores. También, si lo deseas, puedes hacerlo con este tipo de hilo que ya vienen mezclados varios colores, eliges los colores que más te gusten y es como un degradado en el que ya aparecen diversos colores y vas tejiendo con el mismo ovillo, como tú prefieras. Si lo necesitas, te voy a dejar por aquí arriba también cómo poder tejer un granny en un solo color, monocolor. Te dejo por aquí el link y también te lo dejo en la cajita de descripción para que puedas verlo si lo necesitas. Hoy vamos a explicar cómo hacerlo de manera tradicional cambiando de color. Elige los colores que más te gusten. Vamos a necesitar un gancho apropiado para esa lana o ese hilo. Yo voy a trabajar con un ganchillo de 4 milímetros y también vamos a necesitar una aguja lanera para poder rematar las hebritas. Vamos a comenzar con nuestra primera vuelta. Como ves, la primera vuelta está formada por 4 grupos y con unas separaciones que son las esquinas, está formadas por 3 puntitos de cadena. Y cada uno de los grupos está formado por 3 puntos altos. Yo suelo comenzar con un anillo mágico. Para ello lo que hago es que coloco el hilo o la lana así en la palma de la mano y voy a envolver el hilo en estos 2 dedos. Envuelvo y formo así una X. Cojo mi ganchillo, introduzco por abajo y tomo la hebra que queda por encima y saco. Sujetando con el dedito de en medio, lo que hago es un punto de seguridad que va a ser una cadenita. Ahora ya que tenemos nuestro círculo mágico creado, podemos ajustar el tamaño tirando de la hebrita. Ahora vamos a hacer otros 2 puntos de cadena. Y lo que nos quedan son 3 puntitos de cadena que nos va a contar como el primer punto alto. Para el primer grupito voy a necesitar otros 2 puntos altos más. Cogiendo hebra, introduzco por el círculo, saco, tomo hebra, saco por 2, tomo hebra y vuelvo a sacar por 2. Ya tenemos ahí nuestro segundo punto. Volvemos a tomar hebra, introduzco, saco, cojo hebra, saco por 2, cojo hebra y vuelvo a sacar por 2. Y ya tenemos formado nuestro primer grupito de 3 puntos altos. Vamos a hacer esquina. Para hacer la esquina hago 3 puntos de cadena. 2 y 3. Y voy a formar otro grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vuelvo a formar esquina haciendo 3 puntos de cadena. Y vamos a por nuestro tercer grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ajusto un poquito el círculo tirando de la hebra y volvemos a hacer la siguiente esquina. 1, 2 y 3 puntitos de cadena. Y ya nuestro último grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tiro de la hebra para ajustar el círculo y vamos a necesitar de nuevo 3 puntos de cadena para terminar la vuelta y terminar con esa esquina. Ahora lo que hago es introducir por la espiguita que me queda del punto alto. Introduzco por ahí y cierro con un punto raso. Es tomando hebra, saco por ese huequito y con esa misma hebra, con ese loop que acabo de formar, saco por el siguiente loop. Y ya tengo ahí terminada mi primera vuelta. Ahora lo que hago es que tiro del loop
Corto hebra dejándome una hebrita lo suficientemente larga como para luego poderla meter. Corto hebrita e introduzco por este loop y tiro para cerrar el punto. Ya tenemos ahí nuestra primera vuelta, ajusto de nuevo el centro. Antes de pasar a la segunda vuelta, a mí me gusta ya meter la hebrita de aquí del centro. Entonces voy a enhebrar mi agujita lanera y en la misma dirección de donde sale esa hebrita voy a ir metiendo entre los puntos centrales. Meto un poquito más y ya puedo cortar. Preparamos el siguiente color y vamos a hacer la segunda vuelta. Como ves, vamos a crear dos grupitos en cada esquina. ¿Ves? De nuevo, cada grupito lo formamos con 3 puntos altos. Introducimos por cualquiera de las esquinitas. Yo normalmente no empiezo por esta, sino que suelo empezar un poquito más atrás, pero bueno, es como tú lo prefieras hacer. Meto el ganchillo por dentro del hueco, me preparo la hebra, saco y hago ahí 3 puntitos de cadena. 1, 2 y 3. Me coloco esta hebrita hacia este lado para irla metiendo a la vez que voy trabajando. Vamos a formar media esquinita, entonces vamos a necesitar 2 puntos altos dentro de ese mismo hueco. 1, tiro un poquito de la hebra para ajustarlo, 2 y ya tengo ahí mi media esquinita. Ahora voy a saltar al siguiente hueco, ya la hebrita la dejo que caiga hacia este otro lado. Para llegar a la siguiente esquinita lo que hago es que hago 2 puntos de cadena de separación. Me voy a la siguiente esquina y vamos a hacer ahí nuestra esquinita formada por 3 puntos de cadena, 3 puntos altos, formada por 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos de cadena y 3 puntos altos en el mismo hueco. Ahora lo que hago es que coloco, mira, esta hebrita de aquí me la coloco a este lado para poder trabajar sobre ella y empezarla así a esconder. Me la coloco a ese ladito de ahí, tiro un poquito de ella para ajustarlo y trabajo ahí mis 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora para irnos a la siguiente esquinita hago 2 puntitos de cadena. En los lados siempre voy a hacer 2 puntos de cadena y en las esquinas la separación va a ser de 3 puntos de cadena. Aquí hago mis 3 puntos altos. Tres puntitos de cadena y 3 puntos altos en el mismo hueco. De nuevo, para saltar a la siguiente esquina, hago 2 puntos de cadena y ya vuelvo a formar esquinita aquí. 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 puntos de cadena y 3 puntos altos. Para llegar a la siguiente esquina hacemos los 2 puntos de cadena y vamos a trabajar el último grupito de 3 puntos altos. 1,
2 y 3. Necesitamos los 3 puntitos de cadena para esquina y cerramos. Yo busco el punto alto que tengo, ignorando la cadenita, busco esa espiguita y termino con un punto raso, como hemos terminado en la vuelta anterior. Tiramos del hilo, cortamos y sacamos la hebrita por este loop. Tiramos de ella y ya tenemos ahí formada nuestra segunda vuelta. Ahora, por la parte de atrás, esta hebrita ya la puedo cortar y esta hebrita la voy a meter un poquito con mi aguja lanera. Y solamente un poquito más porque ya hemos antes metido esa hebrita entre los puntos, como ves. Yo lo que hago es que me salto esta hebrita para formar como una especie de nudito, meto así entre los puntos y ya puedo cortar. Ahora ya las vueltas van a ser pues muy similares, porque como ves, en esta simplemente hemos trabajado las esquinas. En las siguientes vueltas trabajamos las esquinas, pero también nos van a ir quedando grupitos en los lados. Aquí simplemente va a ser el primer grupito, en la siguiente vuelta vamos a tener 2 grupitos y si siguiéramos creciendo el cuadradito, pues entonces tendríamos 3 grupos, 4 grupos y así sucesivamente. Pero la manera de trabajar va a ser siempre igual ya que en esta tercera vuelta que vamos a hacer. Vamos a empezar tejiendo como en la anterior, el primer medio grupo, media esquinita, avanzamos y terminamos la esquina con este otro grupo, ¿vale? Vamos a empezar con este. Cogemos nuestro siguiente color e introducimos por cualquiera de las esquinas, por ejemplo por esta. Cogemos nuestra hebra, sacamos y hacemos 3 puntos de cadena, 1, 2 y 3. Ajustamos ahí la hebrita y la ponemos a este lado para poder trabajar sobre ella y así esconder la hebra. Hacemos media esquina, entonces vamos a trabajar 2 puntos altos, 1 y 2. Con nuestra cadenita ya vamos a formar el primer grupito de 3 puntos altos, ¿vale? Porque la cadenita cuenta como punto alto. Ahora, para saltar al siguiente hueco, la hebrita ya la coloco al otro lado para no cogerla porque si no se nos va a ver un trocito por aquí. Entonces hacemos 2 puntitos de cadena para saltar al siguiente hueco y hacemos nuestro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hacemos 2 puntos de cadena y saltamos al siguiente hueco que ya va a ser para formar esquina. Como voy a formar esquinita y tengo aquí la hebrita, lo que hago es que me la coloco a este lado de aquí y trabajo sobre ella los puntos altos correspondientes. Recuerda que son 3 puntos altos, tres puntos de cadena y 3 puntos altos en el mismo hueco. Ya estamos de nuevo en el lado, por lo que voy a necesitar 2 puntos de cadena para saltar al siguiente hueco. Y trabajo ahí mis 3 puntos altos. Y para llegar a la esquina vuelvo a trabajar 2 puntitos altos y vuelvo a formar esquina como lo hemos hecho anteriormente en todas las esquinas. Así voy a seguir trabajando toda esta vuelta hasta el final. Ya voy llegando por aquí al final y me queda terminar de formar esa esquina.
necesito mi grupito de 3 puntos altos. Los 3 puntos de cadena, busco mi punto alto, esa espiguita, y ahí cierro con un punto raso. Ya puedo tirar del loop, corto hebra y saco la hebrita por este loop, perdón. Tiro y ya tengo cerrada ahí mi tercera vuelta. Vamos a hacer una vuelta más y así te explico cómo yo termino el granny. Ya estoy casi al final de la vuelta, hago mis 3 puntos de cadena y mira, ahora para terminar lo que yo hago es que tiro de la hebrita, corto y saco sin meter por aquí la hebra, simplemente tiro del loop y se me quedan ahí las 3 cadenitas. No tiro muy fuerte para que no se me quede muy cerrado este punto de cadena. Ahora voy a enhebrar mi aguja y con la aguja enhebrada lo que voy a hacer es buscar el punto alto y esta justo es la espiguita correspondiente a ese punto alto. Introduzco mi aguja lanera por debajo de esa espiguita cogiendo las 2 patitas y traigo hacia adelante. Aquí lo hago con cuidado sin apretar mucho. ¿Ves que ahora se me ha formado ahí? Tenemos una hebrita por aquí. Introduzco por dentro de donde sale esa hebrita, por la cadenita. Introduzco por ahí con cuidado y así ya voy a formar una espiguita aquí. Ahora lo vas a ver en cuanto dé vuelta. Ahora me voy hacia atrás, introduzco por cualquiera de los puntos. A mí me gusta introducir por este de aquí, pero puede ser por cualquiera. Voy introduciendo así entre los puntos para ajustar esa espiguita. Y mira, como ves, ahora lo que tenemos aquí lo vas ajustando así con los deditos, ¿vale? Entonces lo que tenemos ahora es la espiguita correspondiente a este punto alto. Hemos formado esta espiguita y ya tenemos las 3 espiguitas de los puntos de cadena. Así, si vas a unir los grannies, te van a coincidir justo los puntos, ¿ves? Tenemos 3 espigas, 1, 2 y 3, y luego los 3 puntitos de cadena, ¿vale? Y así te coincidirán los puntos con el siguiente granny si los vas a unir. Y luego ya por aquí voy escondiendo la hebra por entre los puntos, igual que hemos hecho antes. Como antes te decía que lo que suelo hacer es volver para formar como una especie de nudito ahí, que no se me escape, y voy introduciendo realmente por donde yo vaya viendo que me queda mejor. Avanzo un poquito más con la hebra y ya donde vea que es suficiente, pues puedo cortar. Y ya tenemos aquí formado nuestro granny. Lo que me queda es terminar de rematar estas hebritas. Un poquito y ya está, porque la mayoría las hemos ido metiendo mientras que hemos ido trabajando. Y ya está, es súper sencillo y puedes hacer tantos como quieras y puedes hacerlos de las dimensiones que tú quieras, de lo grandes que tú los quieras hacer. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda, que te haya sido útil y como siempre te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y ves cositas por aquí que te puedan gustar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.